Oncología por invitarme a coordinar esta jornada. Manejo multidisciplinario del cáncer de esófago. Tenemos esta noche como expositores al doctor Guillermo Agüero, al doctor Juan Cabañas, la doctora Rita Pereira y el doctor Julio Rojas. Como panelistas a los doctores, el doctor Félix Irieta del Hospital Central del IPS, el doctor Julio Bergonzi de Sala 10, Hospital de Clínicas, el doctor Ricardo Olmedo y Hugo Molina también del Hospital Central del IPS, el doctor Víctor Urachi del Hospital General de Luque, el doctor Miguel Farina de la Sala Cuarta del Hospital de Clínicas y el doctor Miguel Ferreira del Hospital Nacional de Itagua. Esta jornada está siendo transmitida a la ciudad de Villarrica, Coronel Oviedo, Concepción, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Ciudad del Este, así que saludamos a los colegas del interior del país. Bueno, el manejo del cáncer del esófago es una patología compleja para el cirujano que tiene que ser visto con otros colegas, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, el endoscopista, la nutricionista, hay muchos especialistas que se involucran en el manejo de esta patología, que generalmente llegan a nosotros en estadios avanzados, ahora son pacientes desnutridos y de difícil manejo. En primer lugar vamos a escucharles al doctor Guillermo Agüero, él es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, especialista en medicina interna en el Hospital de Clínicas, gastroenterología en Lyon, Francia, y especializado en econdoscopía en Marsella, Francia. Él nos va a hablar un poco sobre el rol de la econdoscopía en la estadificación del cáncer de esófago. Doctora Agüero. Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Realmente siempre es un placer venir a hablar un poco de econdoscopía y poder ilustrar un poco lo que es esta técnica que en realidad en el mundo ya tiene su lugar bien establecido, pero en nuestro país lastimosamente tiene todavía poco alcance por la poca difusión de la técnica y del poca gente que pueda acceder todavía, porque todavía no tenemos en hospitales públicos. Teoría dentro de poco eso va a cambiar y yo creo que realmente van a ver el aporte de esta técnica para diferentes patologías del tubo digestivo y también obviamente va a ser importante para lo que es el cáncer de esófago. Siempre yo empiezo estas charlas, ¿verdad?, explicando un poco cuál es el interés de hacer una ecografía endoluminal, ¿verdad? ¿Por qué se hace la econdoscopía y por qué introducir un ecógrafo dentro del tubo digestivo? Y eso es simplemente inherente a lo que es la técnica ecográfica. La ecografía, como ustedes saben, ¿verdad?, depende de la frecuencia con la que se trabaja. A altas frecuencias tenemos una calidad de imagen que es muy buena, la discriminación entre dos puntos es excelente, pero lastimosamente cuando mayor es la frecuencia vemos mejor, pero vemos menos lejos. Entonces eso hace, ¿verdad?, que el campo de profundidad, la profundidad del campo a ser evaluado sea baja. Como ven acá, cuando trabajamos en 7.5 MHz, solamente tenemos un campo de profundidad de que llega entre 5 a 6 centímetros, y mientras más aumentamos, por ejemplo en 20 MHz, la profundidad del campo es de 1.5 centímetros. Para que tengan una idea, por ejemplo, en ecografía transparietal se trabaja en 3 MHz, lo que permite ver con bastante profundidad. Entonces, por eso es que en medicina se introducen, ¿verdad?, los ecógrafos, es decir, la sonda de ecografía dentro del cuerpo, ¿verdad? Ya en neumología, en ginecología, todo nos permite ver realmente con gran precisión. Esto es justamente una econdoscopía, ¿verdad?, gástrica, donde se ven realmente las diferentes capas y donde se puede ilustrar la imagen, es decir, lo que se logra con este equipo. Podemos diferenciar entonces la capa mucosa, la capa submucosa y la capa muscular con mucha precisión. Y eso nos va a permitir a nosotros más adelante poder determinar con gran precisión el T justamente de los tumores, saber cuál es un T1, cuál es un T2, un T3, bueno, el T4 ya cuando ya realmente va para otras técnicas porque ya son cosas grandes. Entonces la econdoscopía es el terreno de lo pequeño, de lo preciso y de lo inicial, ¿verdad? No vamos a hablar de un cáncer muy avanzado y pedir una econdoscopía, sino serían estadios iniciales. Entonces esto va a hablar aparentemente otro colega, pero bueno, cuando diagnosticamos un cáncer de esófago se hace la evaluación inicial, donde se ve el estado nutricional, la edad, se evalúan todos los sistemas, ¿verdad?, que pueden afectar el tratamiento o algún tratamiento que podamos ofrecer, ya sea quirúrgico o quimioterápico o radioterápico.
Y obviamente lo otro que tenemos que saber, aparte de cómo está el paciente, es saber cómo es el tumor, ¿verdad? Es decir, la extensión, la localización, ¿verdad? Entonces esto nos va a llevar a la endoscopía digestiva alta, ya dependiendo del tipo de tumor. Si es un tumor temprano, ya se usarán algunas técnicas de magnificación para ver mejor el tumor, discriminar si es realmente un in situ o un T1, la tomografía para poder saber si tenemos lesiones a distancia o no, ¿verdad? Y ya un poco más tarde, ¿verdad?, después de la tomografía, evaluar la econdoscopía. Eso hay que tener en claro, ¿verdad? La econdoscopía ya es un estudio en tercera medida. Primero se hace la endoscopía, se hace la tomografía y ahí se evalúa si vale la pena o no hacer una econdoscopía. En un T4, como les digo, no vamos a estar haciendo una econdoscopía porque el dato que nos va a dar la econdoscopía no va a tener un impacto en el tratamiento del paciente. Eso siempre hay que tener presente cuando se pide la econdoscopía. Y la econdoscopía va a ser, ¿verdad?, una diagnóstica es decir, en la diagnóstica se incluye también la toma o no de biopsia de algún ganglio que esté por ahí que nos interese, ¿verdad?, saber si realmente es un ganglio afectado por la patología o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la econdoscopía? Como les dije, en la econdoscopía, vamos a decir convencional, podemos ver las diferentes capas. Vamos a ver el epitelio, que sería la capa número 1, que es hiperecoica blanquita. Lo que es ya la mucosa propiamente dicho, donde está incluida la muscular de la mucosa, sería la capa hipoecoica o la que vemos acá señalada como número 2. La submucosa, que es la 3, y la 4, que ya es la muscular propia, y 5, la serosa. Si aumentamos un poco la frecuencia, esto se puede hacer todavía con los equipos que montamos acá, vamos a obtener 7 capas. En estas 7 capas lo que se desdobla en realidad es la capa muscular propia, donde vamos a tener la circular interna, la longitudinal externa, y vamos a tener una tercera capa que va a ser la interfaz entre estas dos capas musculares. Y eso nos va a permitir, ¿verdad?, poder, como les dije, determinar con bastante precisión que es un T1, un T2 y un T3, que es realmente lo que más nos interesa ahora mismo. La sensibilidad para el T2 en realidad en la literatura varía del 81 al 96% y para un T3 va hasta el 95%. Las lesiones que son T1 para nosotros son un desafío, ¿verdad?, porque no es fácil realmente determinar cuáles son las lesiones que son de resorte solamente endoscópico o de quirúrgico. Porque como ustedes saben, los T1, ¿verdad?, el T1A es el que tiene que poder ser resuelto por vía endoscópica, que serían los que afectan solamente hasta la muscular de la mucosa, nada más. Entonces esos son campos un poco difíciles y se trabajan con minisondas, que son sondas que trabajan hasta 20 MHz. Simplemente para recordarle el T, ¿verdad? Y bueno, en realidad acá lo que yo más voy a mostrar son fotos. Como ven, este es un pequeño T1 de esófago, un escamoso de esófago, rodeando la pequeña lesión hipoecoica que está acá. Está toda la submucosa, como ven, es hiperecoica y bordea realmente en la parte posterior, y ven que esto separa de la capa muscular propia. Entonces esto no hay discusión, realmente es un T1, no podemos decir otra cosa. Y realmente con la econdoscopía es con el estudio con el que vamos a poder diferenciar esto. Ya avanzando un poco más, les pido disculpas, tengo un problema acá al pasar estas fotos, pero bueno. El T2, obviamente una lesión más grande, ya se pierde, ¿verdad?, la diferenciación entre las diferentes capas y entra en contacto prácticamente con la serosa, pero respetando esta. Y más adelante acá en la foto de abajo podrán ver, ¿verdad?, ya una infiltración a nivel de la serosa, y esto sería un T3 del esófago. Entonces realmente la econdoscopía es muy buena y muy fidedigna para determinar el grado de infiltración de la pared del esófago. Entonces T1, T2, T3 tienen un valor a hacer una econdoscopía para esta estadificación. Y que teniendo en cuenta a los ganglios. Los ganglios también son muy bien evaluados por la econdoscopía, tenemos mayor sensibilidad que la tomografía, y cuando se agrega, ¿verdad?, la punción biopsia de estos ganglios, tiene su valor justamente para determinar si son o no ganglios malignos. Ahora es cierto, desde que cambió la clasificación, ¿verdad?, de que los ganglios celíacos son ganglios locorregionales, perdió un poco el impacto de esta punción. Anteriormente realmente la econdoscopía tenía mucho más valor cuando se biopsiaban los ganglios de la región celíaca, y esto era metastásico, cambiaba realmente
la historia del paciente y el tratamiento, hoy en día tiene un poco menos impacto, pero tiene su importancia. Esto simplemente para ilustrar, ¿verdad?, lo que es la importancia de la punción. Era un estudio que, bueno, ya tiene cierta edad, ¿verdad?, pero donde se había usado la anatomía patológica quirúrgica como modelo estándar y se demostraba realmente que la realización de la punción biopsia de los ganglios mejoraba la precisión diagnóstica, pasando del 75% al casi el 90% cuando se hacía econdoscopía con punción. Realmente la econdoscopía permite puncionar ganglios muy pequeños, de 5 milímetros, de 6 milímetros. Si miran esta imagen, esta parte ovalada es el econdoscopio y esto tiene más o menos 1 centímetro de diámetro. Acá este ganglio, es decir, que va a tener más o menos 5 o 6 milímetros y se logra acceder con bastante facilidad a tener una muestra para hacer el diagnóstico. Más poquitos para ilustrar cómo se ven realmente los ganglios a este nivel. En cuanto a las lesiones más grandes, como les dije, un T3, un T4 en general ya son lesiones estenosantes, no pasan nuestros endoscopios, el aporte de la econdoscopía no va a ser muy importante y es más, se vuelve riesgoso porque para pasar al econdoscopio a veces hay que hacer una dilatación. La dilatación supone un riesgo de perforación en un paciente que en general ya está caquético por el estadio avanzado de la enfermedad. Realmente es algo que algunas escuelas hacen, pero donde yo me formé era una contraindicación hacer una dilatación para hacer una econdoscopía de estadificación, obviamente. Y en lo que es la evaluación post-tratamiento radioquimioterapia tampoco tenemos tanto impacto, ¿verdad? Es decir, es mala la sensibilidad, hay una sobreestadificación en más del 50%, entonces no tiene sentido hacer una econdoscopía para reestadificar un paciente. En síntesis, realmente la econdoscopía tiene un valor en la estadificación inicial de los tumores realmente T1, T2, T3, y tiene una gran importancia, ¿verdad?, también para mejorar la estadificación ganglionar de los tumores de esófago. Esto es el nivel en el que se debe usar esta técnica. Es complementaria a la tomografía, como les dije, va después de la endoscopía, la tomografía, y en el tercer plano, si va a tener un impacto en el paciente, ¿verdad?, decidir entre quimio, radioterapia, decidir si se va a cirugía, sí hay que hacer una econdoscopía. Si no, realmente no es el estudio a hacer. Y eso es todo, realmente es corto muchas gracias. Guillermo Auro. Si les parece, las preguntas y comentarios las hacemos al final de las charlas. Seguidamente vamos a escucharles al doctor Juan Cabañas. Él nos va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico actual del cáncer de esófago. El doctor Juan Cabañas, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en cirugía general y el aparato digestivo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, y hace 2 años es miembro del staff del Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor Cabañas. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Realmente yo hace 2 años que estoy, gracias a William, tratando de poner en marcha un programa de cirugía y de manejo de cáncer de esófago, pero tenemos bastantes limitaciones. A pesar de todo, vamos consiguiendo ciertos resultados que hasta hace unos años no se estaban consiguiendo. El problema con esta patología, que a mí me fascina, pero a la vez es un quebradero de cabeza, no es solamente la enfermedad, es el paciente y es la disponibilidad de recursos que tengamos en nuestro hospital. Como decía el doctor Abuelo, la econdoscopía es un recurso valiosísimo, pero costoso. Y entonces no a todos se les puede ofrecer, y ahora nuestro sistema de salud, por lo menos por ahora, a nadie prácticamente, salvo que haya un convenio. Creo que hay charlas de poder implementar esto en el Instituto del Cáncer, y ojalá sea así, y entonces podríamos tener una experiencia bastante más interesante. Un poquitito de repaso. La epidemiología: son 2 los grandes participantes de esta enfermedad, el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Sabemos que en los libros que nos vienen desde Europa y Estados Unidos, el adenocarcinoma es el protagonista más importante, pero no así nuestra casuística. De hecho, de la consulta que yo llevo hace 2 años, llevamos casi 60 carcinomas escamosos y 2 adenocarcinomas hasta ahora. Y el resto es anecdótico. La supervivencia global al año es bastante pobre, a pesar de poder ofrecerles en otros servicios
todos los medios disponibles, sigue siendo baja y sigue siendo un desafío. De entrada, casi el 80% de los pacientes que conozcamos no van a ser posible ofrecerle la cirugía de forma ulterior. Muchos de estos no por la enfermedad, sino que por las comorbilidades. Y creo que ese es el desafío más grande de nuestra práctica como cirujano, es saber identificar a cuál de estos pacientes podemos llegar a quirófano. La mayoría de las complicaciones y de las muertes que suceden, y sobre todo en nuestro servicio se está viendo eso, son por una mala valoración inicial de este paciente. Los factores de riesgo son bien conocidos: el tabaco y el alcohol, a los dos, sobre todo el carcinoma escamoso, y el reflujo del adenocarcinoma. Hay un punto que me gustaría detenerme, que es en la sintomatología. Estos dos síntomas, a pesar de los muchos que puede dar el cáncer de esófago, de acuerdo a su localización, pero de estos dos síntomas viene una importancia bastante interesante, que es que cada uno, cuando se encuentra presente en nuestro paciente al diagnóstico, son factores independientes de mal pronóstico. Y la mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta tienen estos dos síntomas juntos. Para que haya una disfagia, 13 milímetros o menos de luz, y eso corresponde a un T3. De hecho, yo no he visto nada menos que un T3 en la consulta que llevo hasta ahora. En la estadificación, ya habíamos visto con el doctor Agüero, estos son los 4 pilares fundamentales. Yo puse ahí la fibrobroncoscopía porque muchos de estos pacientes en el carcinoma escamoso tienen algún grado de compromiso del aparato traqueobronquial, con lo cual yo creo que es fundamental. Hay una nueva edición de nuestro manual de estadificación que, sin ser muy profundo, tiene una acotación que me parece muy valedera y muy fácil de utilizar. Habíamos visto que sigue dividiendo a los T1, los T2 de acuerdo a la profundidad, algunas otras reclasificaciones en diferentes grupos, sobre todo para tener un impacto en el pronóstico final. Pero lo que a mí me parece fundamental es esto: los cánceres de la unión gastroesofágica nos lo simplifica bastante mejor. Sigue estando en vigencia la clasificación del profesor Sieber, pero sin embargo para la hora de la práctica clínica nos deja bastante clarito: esos tumores que estén 2 centímetros hacia el esófago, invadiendo un poco el estómago, son esófago, y los que estén más hacia estómago son estómago, y se tratan así. Creo que eso es una acotación bastante valedera, porque saber dónde está el epicentro en alguna de las tomografías de nuestro hospital es bastante laborioso. La ecografía transesofágica creo que es fundamental en sus casos puntuales. Tiene un pequeño inconveniente. El error más frecuente que se ve publicado es la dificultad de diferenciar un T2 de un T3. Ese suele ser el error más frecuente. Entonces tendríamos que tener en cuenta eso. Probablemente cuando iniciemos nuestra andanza en econdoscopía en el público, tendremos que pedirle a todos los pacientes con SEA de esófago econdoscopía y ver cómo nos vamos desempeñando en ese asunto. Cada vez más equipos están haciendo el PET unido al CT como estadificación inicial. Muchas veces, por ejemplo, lo que sucedía en mi hospital en España es que la lista de espera era más rápida para hacer un PET-CT y teníamos el TAC y el PET juntos. Entonces, esa valoración inicial creo que es bastante interesante. El PET va perdiendo su eficacia, sobre todo en la reestadificación, porque al haber mucho tejido inflamatorio y sobre todo los cirujanos que no apuramos y le queremos pedir los estudios antes de que lleguen nuestras famosas semanas antes de la cirugía, vemos mucha inflamación por todas partes y no podemos distinguir la N, no podemos distinguir ganglios locales, solamente nos facilita la identificación de metástasis a distancia. Entonces ahí se queda un poco cortito. Lo que habíamos dicho, la parte de los ganglios, cuántos ganglios sacar, qué ganglios sacar, cómo estadificarlo, está en bastante discusión y sobre todo por los trabajos que existen demostrando esto.
Quizá la laparoscopía diagnóstica tenga un lugar, sobre todo en esos tumores de esófago distal o de la unión gastroesofágica, ya que la laparoscopía diagnóstica puede ser hecha en el mismo acto quirúrgico que uno pretendía hacer la resección de la pieza operatoria. Comenzamos por una reestadificación y de acuerdo a lo que veamos se continúa, ¿no? Lo que había dicho el doctor Agüero sobre la reestadificación con la endoscopía tras la neoadyuvancia y sobre todo con la endoscopía tras neoadyuvancia, parece que no está tan claro. ¿Por qué? Porque muchas de esas remisiones endoscópicas que podemos ver, inclusive teniendo biopsia negativa, solamente 30% de esos pacientes que se vea remisión endoscópica con biopsia negativa van a tener en la pieza operatoria una remisión completa de la enfermedad. Entonces, por ahora, entre comillas. El tratamiento hasta ahora, el gol estándar es aquel paciente que sea candidato a cirugía, ofrecerle la cirugía. Yo creo que la neoadyuvancia en este caso también es discutida porque desde T3 o desde N1 está clara la neoadyuvancia. Nos van a hablar la doctora Rita más sobre eso. Pero hay estudios que dicen que N0 y T2 se benefician de esa neoadyuvancia. Entonces es muy difícil no ofrecerle a un paciente, sobre todo con comorbilidades que no sabemos si va a llegar a la cirugía, ofrecerle directamente la neoadyuvancia, algún tratamiento y ya luego reevaluarlo. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque es la que aparece en el libro. Indicaciones de cirugía como si fuese así de sencillito, ¿no? Esófago torácico medio inferior, tumor de la unión gastroesofágica que no tengan metástasis y que no tengan invasión a estructuras vecinas. No siempre es fácil caracterizar todos estos ítems. Hay muchas veces que no podemos medir alguna que otra variable y hay algunas veces que, aunque todas estas casillas estén marcadas, el paciente no nos va a dejar llegar a quirófano. El tratamiento del T1, resección endoscópica o cirugía. Eso ya depende mucho del centro donde se pueda realizar el paciente. Para la resección endoscópica, estos son los criterios que se tienen en cuenta ahora, pero están cambiando bastante. El tumor debería ser menos de 2 centímetros, al menos de 1/3 de la circunferencia del esófago y limitado a la mucosa. Entre comillas, como habíamos dicho. Quizás se pueda resecar hasta SM1, pero dependemos de nuestro equipo de endoscopía. Estas serían imágenes, tienen que hacerse de forma muy protocolar y luego extendidos sobre láminas para que el patólogo pueda revisar bien los bordes y saber si es que tenemos algún grado de compromiso. Lo dicho, T3 o N positivo está claro que tiene que ir a neoadyuvancia. El problema son nuestros T2. Las guías americanas indican neoadyuvancia. Lastimosamente yo hasta ahora no tengo ningún paciente con un T2 N0 en mi cinturón, así que les tengo que contar todavía mi experiencia. Y aquí es donde entraría este estudio. En cuanto a las cirugías, es muy difícil decir cuál de estas 3 técnicas famosas es la indicada. Quizá lo que sí esté claro es que la esofagotomía transhiatal no es la más indicada. Aunque las guías americanas dicen que no se debe utilizar, yo creo que no se puede ser tan inflexible. Hay pacientes que abrir el tórax compromete mucho nuestro postoperatorio y en esos pacientes creo que es perfectamente factible hacerle una transhiatal. También está el caso de los pacientes que sean paliativos, ya que el doctor Irieta nos dirá después, que es mi pregunta, cuánto puede llegar a costar una prótesis esofágica para hacer un tratamiento paliativo. En mi caso, yo me decanto más por la esofagectomía en 3 tiempos, por una sencilla razón. Porque si bien la tasa de fuga de anastomosis parece ser un poco más alta en el cuello, que tiene mucho sentido por la distancia que tiene que recorrer esos vasos hasta llegar hasta la anastomosis, es de bastante fácil manejo, o por lo menos de bastante fácil diagnóstico la fuga esofágica. Lo que sí me gustaría es recalcar en esta parte de la charla
¿A qué paciente le podemos meter a quirófano? Si se fijan, la edad por encima de los 70 años aumenta muchísimo la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. El promedio de edad que tenemos en el cáncer es 73 años, así que eso ya es un factor limitante. Hay grupos con mucha experiencia que están ofreciendo esofaectomías a pacientes de 80 años y más, con buenos resultados, así que yo creo que eso es experiencia. Debería ir sí o sí una espirometría, una FBC de menos 80% y una FEV1 de menos de 70%. Algunos grupos lo consideran contraindicación de la cirugía hasta que esos factores puedan mejorar, porque más del 50% de nuestros pacientes que tengan esos valores van a hacer una complicación pulmonar en el postoperatorio. Y el aparato cardiovascular es la complicación más frecuente de la cirugía. Fibrilación auricular sola corresponde con 30% de las complicaciones que aparecen en estos pacientes, sin contar otros como infarto agudo del miocardio que llega a ser hasta el 6%. Por lo cual es mandatorio que los pacientes tengan una valoración cardiológica completa y, si fuese necesario, un tratamiento cardiológico antes de comenzar todo nuestro periplo de la enfermedad del cáncer. Un punto a favor son las estatinas, iniciadas de forma frecuente, ya sea por cual fuese el motivo, disminuyen la mortalidad en cirugías mayores no cardiológicas. Así que eso debería estar bien instaurado en nuestro servicio de valoración preoperatoria. Y el estado nutricional, contra esto no se puede competir. 70% de nuestros pacientes vienen desnutridos. Había hasta hace poco una práctica en el Hospital del Cáncer que era que el paciente sin anatomía patológica se debería esperar antes de ofrecerle una yeyunostomía o gastrostomía. Yo estoy tratando de lentamente luchar en contra de eso, porque mi paciente sigue desnutrido a pesar de que no tenga anatomía patológica, y para cuando salga al estudio va a estar peor, de forma peor desnutrido. O sea que hay que ser bastante liberal en eso. Tolerancias de sondas nasoyeyunales realmente lo toleran bastante mal, y hay pacientes que, si bien al comienzo son candidatos posibles a una cirugía, durante la evolución, su lista de espera de radioterapia, su reevaluación, se convierten en pacientes que no los vamos a operar y que van a necesitar un soporte nutricional de por vida. Por lo cual yo soy bastante flexible, no pierdo mucho tiempo en hacerle algún tipo de guía para su alimentación. Otra cosa, pero esto creo que ya es bien sabido, la nutrición parenteral preoperatoria, días o semanas antes de la cirugía, no disminuyen la tasa de infecciones ni las tasas de licencia anastomótica, con lo cual nutrirle de forma parenteral no parece ser la mejor solución. Muchas veces hablamos de este es el paciente ideal, este es el paciente correcto, y realmente en la práctica del día a día no tenemos el paciente ideal ni el paciente correcto. Esta foto es el primer paciente que me tocó operar desde que entré al Instituto del Cáncer, que fue un paciente que estaba internado en oncología clínica, había terminado su ciclo de radioterapia y quimioterapia, con un tumor muy voluminoso que respondió tan fantásticamente bien que desapareció todo lo que quedaba por debajo de la carina hasta el hiato esofágico. Hizo una mediastinitis, los compañeros de oncología clínica trataron esa mediastinitis con antibióticos, milagrosamente respondió bien, y en una ventana operatoria que tuvimos, lo operamos, y esto fue lo que se encontró. Esa sonda que se ve ahí, a ver si puedo. Esa sonda que se ve ahí es la sonda que el doctor Ocampo de nuestro servicio de endoscopía con mucha valentía pudo pasar a través de ese magma inflamatorio y acertó el estómago. Gracias a eso el paciente se pudo nutrir y estuvo Lo que se ve ahí englobado por este Penrose es el esófago, que lo disecamos de arriba hasta abajo, porque hacia ahí abajo, nada más levantar el pulmón derecho, encontramos este orificio. Esto es el límite proximal del esófago que quedaba, una gran cavidad, y luego esto ya era el hiato. Como el paciente estaba bien, estaba estable, hicimos una resección completa del esófago, nos animamos a hacer la anastomosis, total el paciente tenía una mediastinitis, y si no funcionaba, no funcionaba.
El paciente en su día postoperatorio número 18, con el alta en la mano esperando a su hijo, hizo una arritmia y falleció en el pasillo. Entonces estos son los pacientes que no podemos elegir, que nos tocan, básicamente. Lo que hablábamos de la esofagetomía transhiatal, yo creo que tiene su lugar y creo que es una técnica perfectamente válida. Si podemos elegirla, yo por lo menos no la elijo de entrada, pero tiene que estar en nuestro arsenal. La esofagetomía en 2 campos de Ivor Lewis realmente es una técnica bastante interesante. Yo creo que tiene un punto en contra, que es que en esos tumores de esófago medio que comencemos por vía abdominal, podemos luego encontrarnos ya con el estómago completamente movilizado, que el tumor está adherido a una estructura vital y no podemos terminar la cirugía. Entonces, como mis herramientas de valoración preoperatoria del paciente son limitadas, yo trato de evitar esta técnica, por lo menos por ahora. Seguramente después tendré otra opinión. ¿Con qué reconstruir el tubo digestivo? Está más que claro. La mayoría utiliza estómago. No hay información a largo plazo ni en cantidad adecuada cómo evolucionan esos pacientes que se reconstruyen con otro órgano digestivo en comparación con el estómago. Entonces, ¿realmente sabemos si es la técnica indicada? A ciencia cierta no, pero seguramente lo sea. ¿Cuántos esófagos deberíamos operar en los hospitales para que digamos que tenemos un equipo un poquitito aceitado? Y deberían ser más de 20 al año. En 2 años nosotros conseguimos operar hasta ahora 9. Esa es la diferencia entre esa mortalidad que figura ahí y la mortalidad que tenemos nosotros por ahora. Va mejorando, pero todavía no la quiero comentar. La extensión de la linfadenectomía es otro punto a tener en cuenta. Si bien las guías dicen que 15 ganglios son suficientes para estadificar, la región de donde saquemos esos ganglios y el ratio, o sea, la fracción entre los positivos y negativos son quizás las cosas más interesantes. El número de ganglios que nosotros resequemos no impacta sobre la supervivencia global de la enfermedad. Lo que sí impacta es la estadificación, o sea, los ganglios positivos y la relación de los ganglios en cuanto a lo que hayamos sacado. Por eso todavía eso de 15 ganglios es una medida arbitraria. La mínima invasión creo que tiene su lugar, sobre todo que nos permita hacer una laparoscopía diagnóstica o una toracoscopía diagnóstica. ¿Existe un beneficio real? Clínicamente no demostrable, pero sí que es similar a la cirugía abierta. Todos sabemos que son unos cuantos minutos o horas lo que se le agrega a una cirugía convencional al hacer laparoscopía. Muchas veces es igual, de acuerdo a la experiencia. Seguramente el doctor Farina o el doctor o otro equipo podrían dar mejor fe de eso. Por ahora tenemos poca experiencia. Por lo menos sabemos que los grupos que hacen esta técnica por mínima invasión tienen la misma tasa de recurrencia, no hay cambio en la mortalidad, o sea que es una técnica que la podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y este es un gran estudio que se realizó ya hace un tiempo, pero con muchos pacientes, que avala eso. Existe una diferencia que cada vez está haciendo más, cada vez más grupos están haciendo, en hacer el tiempo torácico por laparoscopía o por robótica en decúbito prono, ya que muchas veces eso significa que no necesitamos necesariamente usar una intubación selectiva bronquial y que hay una ventaja bastante interesante que no se menciona en los libros. Aunque esa sangre no queda justamente en el pozo operatorio que es nuestro esófago cuando está en decúbito lateral, sino que va hacia abajo y nos permite un poquitito mejor de control. Yo creo que aquí es donde la cirugía robótica en la parte digestiva va a tener un impacto aparte del recto. Es bastante interesante, inclusive la técnica transhiatal puede ser llevada a cabo y superar mucho más allá de las venas pulmonares con esta técnica. Hay varios grupos que hacen exclusivamente eso. Tuve la oportunidad de conocer uno en Bilbao que tiene bastantes publicaciones interesantes al respecto.
Complicaciones, todas las que queramos, de todos los colores, 50%. En esos pacientes que tengamos complicaciones, la mortalidad sube de 5 a 10%. Las hemorragias son las inmediatas. Muchas veces una hemorragia, sobre todo en el campo donde dejamos nuestra anastomosis, es el preludio a una dehiscencia de sutura, con lo cual hay que tener un doble ojo sobre eso. Las dehiscencias de la sutura son bastante catastróficas cuando están en el tórax. Quizá ahí el doctor Illeta nos pueda contar un poquitito sobre su experiencia con stent para tapar esa fuga. Tuvimos un caso hace poco que fue bastante interesante, pero debería estar en nuestro arsenal terapéutico mucho más fácilmente. Esta es la diferencia que es clásica. La anastomosis cervical tiene más tasas de dehiscencia anastomótica, simplemente por el hecho de que ese tubular gástrico es más largo, con lo cual la vascularización siempre es peor. Hay gente que no opta por esta anastomosis por el miedo de la dehiscencia. Sin embargo, si podemos ver acá, esta es la pieza típica de una dehiscencia anastomosis cervical, con isquemia de la parte proximal de lo que sería el tubular gástrico. Esta es una paciente nuestra del año pasado, una esofagectomía en 3 campos. La pieza quirúrgica dio una remisión completa y al 7º día postoperatorio la paciente amanece de esta forma. Se nota perfectamente el flujo de saliva en esta zona, no hay duda diagnóstica. Es más, simplemente hicimos una tomografía para descartar que no haya una mediastinitis. Al día siguiente se le reintervino a la paciente simplemente por la herida cervical. Se constató que el estómago estaba con buen aspecto, con lo cual drenamos esa anastomosis, dejamos una sonda nasogástrica a través de la luz, esa herida abierta, y hoy, un año después, la paciente está comiendo guiso sin haber hecho ninguna otra maniobra. Claro que hay que ser muy precoz a la hora de abrir esas heridas. Muchas veces en la literatura, en casos como estos de dehiscencia, está indicada hacer una endoscopía. Nosotros no tenemos endoscopía las 24 horas, ni tampoco fines de semana. A esta paciente la terminó operando un sábado, quizá por eso anduvo bien. De todas maneras es una de las poquitas que anduvo bien hasta ahora. Y por último, las complicaciones pulmonares, que son las más frecuentes, sobre todo infecciosas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de las complicaciones pulmonares? Que la mayoría de ellas son prevenibles. Podemos trabajar en ese paciente mientras se hace la estadificación, mejorar su función pulmonar y tener un paciente diferente a la hora de operarlo. Existen aplicaciones gratis, tanto compatibles para Android como para Apple, que ayudan al paciente a tener un preoperatorio mucho más trabajado, mucho más concienzudo. Me tocó trabajar sobre esta aplicación, está en español, es gratis, y lo que uno hace es simplemente pone el tipo de cirugía a la que va a ser sometido, la fecha de la cirugía, y el propio programa va haciendo un curso de ejercicios para lograr tener una prehabilitación respiratoria para conseguir disminuir esas comorbilidades. De hecho, la estoy usando en casi todos mis pacientes en el cáncer. Realmente un tema apasionante, difícil. Si vamos a hablar de técnica quirúrgica, seguramente nos vamos a tirar acá 2 o 3 horas más. Y sobre todo aquí en esta sala hay cirujanos con bastante más experiencia que yo. Así que muchas gracias, estoy atento a los consejos que me puedan dar y buenas noches. Excelente exposición, doctor Cabañas, muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar la otra Rita Pereira. La otra Rita Pereira es oncóloga clínica, es miembro del staff del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital Central del IPS, miembro de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica, de la ESMO y de la ASCO. Doctora Rita. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación.
En realidad que el tema que yo voy a abordar está basado justamente en estudios, ¿verdad? Porque yo voy a demostrar la utilidad que tiene la quimioterapia en el manejo del cáncer de esófago. Bueno, generalmente el oncólogo clínico, para determinar un tratamiento, tiene en cuenta los siguientes factores: el estadio de la enfermedad, si se trata de una enfermedad locorregional o si estamos ante una enfermedad metastásica. La localización de la enfermedad tiene también mucha importancia para determinar un tratamiento. El tipo histológico y, lo más importante para nosotros, es el ECOG, o sea, evaluar el estado general del paciente. El cáncer de esófago en realidad tiene varias modalidades terapéuticas, entre ellas, así como ya explicó el doctor, la cirugía, ¿verdad? Y de ahí en más, a partir de la cirugía o antes de la cirugía, hay varias modalidades en donde se pueden combinar tanto la quimio con la radio o ver solamente la radioterapia aislada, el tratamiento combinado, que es el tratamiento trimodal, que consiste en la radioquimio seguida posteriormente de la cirugía, o utilizar el tratamiento definitivo, ya sea de radio más quimioterapia en pacientes sin posibilidades de cirugía. Otro escenario es la quimioterapia exclusivamente neoadyuvante, las terapias blanco y actualmente que está muy en auge, que es la inmunoterapia. Bueno, ¿qué es lo que aporta el tratamiento de radio y quimio o el tratamiento de quimioterapia en este caso? Reduce la mortalidad, disminuye la recurrencia local y produce lo más importante, que es un downstaging, que disminuye el estadio en todo caso de la enfermedad para que posteriormente el cirujano tenga un mejor abordaje en el tratamiento quirúrgico. Bueno, yo me voy a basar, así como le dije, en explicarle alguno o de mostrarle las evidencias. Quimio más radio versus radioterapia aislada. Esta conducta se evaluó en este estudio, que es el estudio RTOG 8501, en donde se comparó la quimioterapia utilizando las drogas de 5-FU más cisplatino con radioterapia versus radioterapia exclusiva. El brazo que evaluó la combinación de quimio más radio, lo que hizo fue demostró que hubo aumento en la supervivencia en 5 años, o sea, hubo un 26% versus 0% a favor del tratamiento combinado, ¿sí? Luego tenemos este otro estudio que es el PRODIGES. Este estudio, en este estudio, que es un estudio fase 3, lo que se evaluó es un esquema distinto de quimioterapia. En el anterior se utilizaba el fluoracilo más el platino. En este estudio se utilizaron otros esquemas, que es el esquema FOLFOX. Se utilizaron 3 ciclos de FOLFOX combinados con radioterapia, seguido de 3 ciclos posteriores de la radioterapia. Este estudio tuvo resultados negativos comparado con el estudio anterior, ya que no hubo aumento significativo en la supervivencia libre de enfermedad. Luego tenemos el estudio o la modalidad que realmente es la que más se está utilizando actualmente, que es la trimodal, ¿verdad? Que es utilizar quimio, radio, seguida de cirugía. Bueno, esta modalidad está basada en 3 estudios, de los cuales el estudio CAL es un estudio limitado, que justamente fue limitado porque reclutaron pocos pacientes, solamente 56 pacientes, y en este estudio se comparó la quimio combinada con la radio, posteriormente la cirugía, y en este estudio lo que se puede evidenciar es que hubo un aumento significativo en la sobrevida global en 5 años a favor del tratamiento multimodal. Como ustedes pueden ver acá, tenemos 39% de sobrevida global versus 16% para los que recibieron solamente cirugía. Luego, afianzando o avalando esta modalidad, tenemos el otro estudio, que es el estudio irlandés, que también comparó la quimio más la radio versus cirugía sola, y también demostró aumento en la sobrevida global.
utilizando esta modalidad. Pero en realidad el estudio más robusto que tuvo en cuenta otros puntos, aparte de la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, fue el estudio CROSS. Este estudio aleatorizó 363 pacientes, todos con la posibilidad de ser posteriormente resecables. En este estudio se evaluaron ambas histologías, tanto el carcinoma epidermoide como el adenocarcinoma, y el esquema que se utilizó aquí fue de quimioterapia fue el paclitaxel, o sea un taxano, más el carboplatino. Esta modalidad de quimioterapia se utilizó en forma semanal durante la radioterapia, y se demostró que hubo ventaja en el brazo que utilizó quimio más radio versus el brazo que recibió exclusivamente cirugía de entrada. En los pacientes que recibieron quimio más radio se evaluó la posibilidad de una respuesta completa, 92% versus 69%. Se evaluó la sobrevida global media, que fue también mayor, y se evaluó la sobrevida global a los 3 años, que fue también superior. No hubo diferencia en la morbimortalidad entre ambos brazos, ni tampoco hubo pacientes que tuvieran mucha toxicidad utilizando el tratamiento combinado de radio más quimio. Además, el grupo tratado con quimio más radio no adyuvante presentó otra cosa muy importante, que fue menor tasa de recaída locorregional, 14 versus 34%, menos presentación de carcinomatosis peritoneal y menos diseminación hematógena. Eso es lo que le da cierto peso a este estudio, que tuvo un seguimiento mediano de 84,1 mes, y en esto se comprobó que la sobrevida global mediana es de 48,6% en el brazo que recibió neoadyuvancia, en relación con 24 meses nada más en el brazo que recibió cirugía exclusiva. En los pacientes con adenocarcinoma, la sobrevida global mediana fue de 43 versus 27,1 mes. Y en los carcinomas epidermoides los resultados fueron inclusive superiores, 81,6 versus 21,1 mes a favor de la neoadyuvancia. Este estudio es lo que justamente había mencionado el doctor hace rato. En este estudio, que es el estudio FFCD 9901, que fue un estudio también fase 3, se comparó la utilización de la quimio más la radio seguida de la cirugía, pero utilizando otro esquema de medicamento, que es el cisplatino más el fluoracilo. Pero en este escenario se evaluaron pacientes en estadios 1 y 2. Y en realidad este estudio fue cerrado por futilidad y por falta de poder estadístico. Pero los resultados que arrojaron son los siguientes. Este estudio sugirió ausencia de beneficio en el tratamiento combinado en términos de recepción R0 y tasa de sobrevida global, y un aumento significativo de mortalidad postoperatoria en el grupo que recibió quimio y radio. O sea, esto lo que lleva a la conclusión es que el tratamiento de quimio y radio en los estadios clínicos 1 y 2 no tienen cierto peso, ¿sí? Entonces, cuando uno opta por un tratamiento trimodal o de quimio más radio, debe tener en cuenta el tiempo en realizar la cirugía, que debe ser sí o sí entre las 4 a 6 semanas después del tratamiento, de finalizar el tratamiento combinado. El rol de la quimioterapia neoadyuvante, esto está más estudiado justamente en los pacientes con histología de adenocarcinoma y en aquellos tumores que se encuentran en la unión esófago-gástrica. Esto está avalado justamente por metaanálisis, y el estudio más robusto fue este estudio MAGIC, que aleatorizó 503 pacientes con adenocarcinoma operable de estómago y de esófago distal, con el esquema de FEP, ¿verdad?
por 3 ciclos preoperatorios seguidos de 3 postoperatorios. Y en esto se demostró la reducción en el riesgo de muerte del 25% a favor del brazo que recibió quimioterapia. Esta combinación de utilizar quimio neoadyuvante tiene una actualización con otras drogas, ¿verdad? Se compararon justamente el esquema FEP con otra droga que es el esquema FLOP. Este estudio evaluó 716 pacientes con adenocarcinoma gástrico y de la unión esófago-gástrica. Todos eran pacientes con estadios, o sea, con tumores mayores al T2 y N positivo. Recibieron 4 ciclos de la quimio seguida de cirugía, o recibían 4 ciclos de FLOP versus 3 ciclos del otro esquema de medicamento oncológico seguido de cirugía. El resultado que arrojó este estudio con un seguimiento mediano de 43 meses fue que el esquema de neoadyuvancia aumenta la sobrevida global un 35% versus 50 meses. Aumenta la sobrevida libre de progresión a favor del brazo que utiliza quimio neoadyuvante. Después tenemos otras indicaciones del tratamiento, que en este caso son las terapias blanco. Este tipo de terapia es la que utilizamos generalmente utilizando anticuerpos monoclonales. En este caso, el oncólogo puede disponer de una herramienta más para el manejo de los pacientes con cáncer de esófago en estadios avanzados, solicitando el estudio de inmunohistoquímica y viendo la sobreexpresión del HER2 y utilizar la droga que es el trastuzumab. Eso está avalado por este estudio, justamente que es el estudio TOGA, que evaluó pacientes con sobreexpresión del HER2 y pacientes en estadios avanzados metastásicos. Y los resultados evidenciaron un beneficio en la sobrevida global media de 13,8 versus 11 meses con el agregado del trastuzumab. Actualmente se está estudiando hay varios estudios en curso con la utilización de la inmunoterapia. El nivolumab, que es un inmunoterápico, ya se reportó un estudio, que es un estudio fase 2, que evaluó 65 pacientes portadores de cáncer escamoso de esófago y con la utilización de nivolumab. En ellos la tasa de respuesta R0 fue del 17% y con una sobrevida libre de progresión del 1,5 y 10,8 meses respectivamente. Otro estudio, pero aún muy inicial, que es un estudio fase 1B, que es el estudio Keynote, evalúa el rol del pembrolizumab en el manejo de los pacientes con cáncer de esófago, pero con sobreexpresión del PDL1. La tasa de respuesta hasta el momento fue del 30%, con una duración mediana de respuesta de 15 meses, variando de 6 a 26 meses respectivamente. Entonces, esto es más o menos un esquema de cómo uno guiaría el enfoque inicial de los pacientes con cáncer de esófago. ¿En qué momento tendría lugar la quimioterapia? Según estas guías, a partir del T1B o T2N0, se podría sugerir el tratamiento trimodal. A partir del T2N positivo, se podría sugerir el tratamiento trimodal, o en aquellos que tienen histología de adenocarcinoma, utilizar la quimioterapia neoadyuvante, así como había ya desarrollado yo especificando los estudios. Y en los estadios 4, dependiendo si estamos ante el tipo histológico, un carcinoma escamoso, es ya hacer una combinación de los esquemas de quimioterapia, Folfox o Celox, cisplatino más fluoracilo, cisplatino y irinotecan, o sea,
es dependiendo al estado general del paciente y dependiendo de la función renal, nosotros hacemos la selección de la droga ideal. En el caso de adenocarcinoma, el esquema que utilizamos justamente es el que traspolamos, el mismo que usamos en el manejo de cáncer gástrico. Y las situaciones especiales justamente, ¿qué rol tiene la quimioterapia en ciertos casos? En este caso la quimio en aquellos pacientes con estadio avanzado puede ser muy útil para paliar la disfagia, justamente en aquellos pacientes que no hayan recibido con anterioridad tratamiento de quimioterapia, o en los siguientes casos en donde el paciente es operado sin un tratamiento trimodal o sin haber recibido ni neoadyuvancia, y generalmente tendemos a tener márgenes de recepción positiva. Es entonces ahí donde el oncólogo puede indicar quimioterapia adyuvante aislada o puede indicar la quimio en combinación con la radioterapia. En el caso de la presencia de fístulas traqueoesofágicas posterior a la colocación de stem, también podemos ofrecerle al paciente un tratamiento sistémico, o sea, un tratamiento de quimioterapia, pero a modo paliativo. Y en el caso de las recidivas locales, si no hay lugar a hacer un tratamiento combinado con quimio-radio, se puede hacer también quimioterapia aislada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rita Pereira. A continuación vamos a escucharle al doctor Julio Rojas. El doctor Julio Rojas es médico oncólogo radiante, es jefe del Departamento de Oncología Radiante del Instituto Nacional del Cáncer, es staff del Instituto Codas Thompson y actualmente es presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología Radiante. Doctor Julio Rojas. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, doctor William Villalba, un placer estar con ustedes. Realmente excelentes exposiciones previas, es muy importante y relevante lo de la cirugía y las dificultades que tiene. Creo que la doctora Rita se habrán dado cuenta que si nosotros no podemos ir la quimio, o sea, estamos muy cercanos, inevitablemente radioterapia forma parte esencial del tratamiento de esto que es el cáncer de esófago. Eventualmente la doctora explicó muy bien las posibilidades que tenemos, o sea que yo creo que solamente voy a tratar de pasar lo más rápido posible para no cansarlos, porque en general es así, ¿no? Básicamente la radioterapia puede brindar una cierta sobrevida a nuestros pacientes, como verán ahí, del 10% a los 5 años. Estos son estudios muy antiguos, pero evidentemente hace la posibilidad que después se haya analizado y ver en el estudio de Juan cómo podemos llegar hasta 40 Gray en algunas ocasiones y obtener un beneficio importante con la radioterapia en forma exclusiva. Posteriormente esto se analizó en conjunto con la quimioterapia. Podemos ver este estudio de Kerkovich acá en el final, como veremos, siempre se manejan dosis de 50, 40 Gray, que es más o menos el estándar, ya asociado básicamente con quimioterapia, ¿no? Y donde vemos un mejor resultado de la sobrevida. Definitiva radiación, creo que la doctora Rita lo explicó, ¿no? Es mucho mejor, evidentemente, hacer quimio-radioterapia que radioterapia sola, no es hoy en día un estándar, salvo una contraindicación de quimioterapia, sí o sí va a terminar nuestros pacientes en ese quimio-radioterapia. El estudio Cross, bastante bien descrito, no quisiera reiterar, es así, es lo que hoy en día, en el 2015 en la publicación, ¿no? Tomamos 368 pacientes, aleatorizado en 2004 al 2008 y con esta sobrevida vemos resultados y lo engloba como un estándar ya de hacer quimio, radioterapia, sea escamoso o sea un adenocarcinoma, ¿no? Pero obviamente hubieron estudios para tratar de comparar esta situación, básicamente lo que va a ser la neoadyuvancia con quimio-radioterapia, eventualmente solamente quimioterapia, y como verán en general el resultado siempre fue más prometedor, como también lo dijo la doctora Rita, ¿no? Siempre es mejor hacer la combinación. Tal vez la mayor dificultad que nosotros tenemos es que la radioterapia en nuestro país no está
bastante establecida, tiene varias dificultades. Realmente en el hospital es el único centro público, IPS de ir a centros privados, entonces hace difícil que podamos combinar, pero en realidad es la recomendación internacional hacer esto en forma adyuvante. Eventualmente, si uno tiene esa posibilidad, bueno, tiene una opción con la quimioterapia exclusiva, o sea, en adyuvante, que puede ser una opción válida, como bien dicen algunos estudios. Más abajo pueden ver algunos estudios más, con 75 pacientes, o el POET, que son todas comparaciones de quimio, radioterapia de adyuvante en relación a la quimioterapia, ¿no? Siempre obviamente favoreciendo al brazo en el cual nosotros hacemos quimio-radioterapia. Esto fue un poco desglosado por el estudio Stice, previsto en el hospital, en el cual trató de hacer un análisis de pacientes desde 1989 hasta el 2016 y nos arroja el mismo resultado. No quiero ser reiterativo, es básicamente, no me disculpen, acá parece que se salió del margen, pero básicamente el resultado en la comparación es mucho mejor para hacer la neoadyuvancia entre quimio y radioterapia, que creo es la esencia de todo lo que nos mueve. Esto es un desglose de lo que hace la NCCN en el 2019, simplemente mencionar lo más relevante en la dosis. Fíjense, esto se mantiene en el estudio CROSS, T2, T3, N positivo, hasta T4A. Hay una recomendación factible de poder hacer radioterapia neoadyuvante. Las dosis son distintas, pero eso hay que entrar en coordinación con qué tipo de quimioterapia le va a hacer a nuestro paciente. En el hospital frecuentemente se hace cisplatino único. Cuando se hace cisplatino, realmente la dosis de radioterapia deben ser mayores. Puede llegar hasta 55, depende de lo que uno busque, pero cuando se 5 cisplatino, tienen que hacer 50.4 Gray. Ahora, si se carboplatina paclitaxel, bueno, las dosis deben ser la del estudio PRO, que es 41.4 Gray. O sea, esas son las diferencias más sustanciales que podemos encontrar en lo que es la indicación, digamos, de radioterapia. La importancia del PET, excelente que la econdoscopia tiene sus dificultades para poder evaluar. El PET es la medida precisa, digamos, para evaluar la respuesta que hay a la radioquimioterapia. Esto nos da la posibilidad, obviamente, de poder decidir la terapéutica, desde la observación hasta un tratamiento más agresivo. En general, ellos demarcan un sub mayor a 4, digamos, es el límite para poder definir una probabilidad de respuesta de un 15%. La posibilidad de hacer radioquimioterapia exclusivo en todas aquellas eventualidades que no sea alterable en nuestro paciente. Las opciones creo que están muy claras, ¿no? La posibilidad de observar en el caso de que ya se haya hecho radioquimioterapia neoadyuvante, o eventualmente de optar por quimioterapia exclusiva si es que un margen es positivo, o un R1 o un R2, ¿no? Los casos no operables terminan obviamente haciendo radioquimioterapia. Las dosis van a cambiar, ¿no? Cuando uno habla de dosis en radioterapia de un tratamiento exclusivo, trata de dar más dosis. Eso más que nada se da en lo que es el esófago cervical. Nosotros lo tomamos como límite del callado de la ácido, todo lo que está por encima consideramos hacer una irradiación a 60 o 66 Gray. Obviamente le pedimos a los oncólogos clínicos que nos acompañen con cisplatino, más que nada porque la dificultad es la tolerancia. Y ahí es donde van las técnicas modernas de radioterapia, pueden brindar un mayor beneficio. Actualmente nosotros en el hospital tenemos 3D, una modalidad básica, no tenemos lo que tienen otros centros, que sería el DMAT, MRT, o tal vez hacer un poco con braquiterapia. Opciones muy válidas, pero que no tenemos actualmente, entonces la toxicidad que nos puede dar es bastante compleja. Bueno, estadios metastásicos generalmente es patrimonio de la quimioterapia. Eventualmente tuve algún paciente que me ha derivado por una respuesta completa, pero nosotros no hacemos radioterapia, digamos, como si fuera un paciente oligometastásico. En general ya es patrimonio de la quimioterapia exclusiva. Lo que se habló de los adenocarcinomas, una opción distinta, especialmente porque tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento preoperatorio de quimioterapia, pero hasta ahora el estándar es mantener el radioquimioterapia, que es la categoría 1 de recomendación de la NCCN. Entonces
es lo más recomendado hasta ahora, ¿no? Como les digo, las dosis van promedio de 50.4 horas. La misma situación, las eventualidades que podemos tener. En el caso de los adenocarcinomas existe la posibilidad de hacer una adyuvancia, especialmente en aquellos tumores de 3, de 4, no así establecido en el carcinoma escamoso. En esto sí uno puede eventualmente sugerir una adyuvancia, por algún estudio avala la posibilidad de una mejor respuesta posterior, ¿no? Similar, ¿qué hacer en caso de que haya recibido la quimioterapia adyuvante? En el R0 va generalmente a observación, a quimioterapia. En el caso de uno puede hacer una resección, una reintervención. Eso depende obviamente de las posibilidades y habilidades, es mucho más difícil que lo vemos, ¿no? Lo último, lo paliativo, para no dejar atrás, nosotros en general cuando hay una fístula traqueoesofágica no tendemos a irradiar, también no hacemos, algunos eventualmente sugieren igual poder hacerlo, nosotros no lo hacemos. Optamos más por quimioterapia o alguna otra medida paliativa. Las dosis, ven acá, esto es para un tratamiento paliativo para resolver un poco las disfagias. Esto también se puede resolver con braquiterapia, un método un poco complejo para nosotros que no lo tenemos acá, hay escasa experiencia, pero en radioterapia externa se puede hacer. Las dosis son similares, con 45, 50 Gray, todo se mantiene bastante estándar y los porcentajes de respuesta son bastante buenos, ¿no? De 55, 60, 70%, o sea que eventualmente para tratar una disfagia es bastante válida la radioterapia. Hacer diferentes métodos de fraccionamiento también es factible, eso depende un poco de las posibilidades del perfumanistato del paciente. Eventualmente ustedes van a ver que nosotros hacemos 10 fracciones, 25, 28, depende de algunos elementos que consideramos que es la radiobiología propia del tumor, ¿no? Entonces eso hace la diferencia de poder definir qué es lo que uno está buscando en cada eventualidad. Lo del PET, centros de primer nivel utilizan el PET para demarcar justamente el área que uno va a querer irradiar. Fíjense acá nosotros utilizamos lo que llamamos el GTB, que es el volumen primario blanco que debemos delimitar. Eso es fundamental para nosotros porque nosotros damos un margen a ese GTB, a ese tumor que vemos, y ese margen está establecido por el riesgo microscópico que tiene la invasión a través de la submucosa, a través misma que puede tener el tumor o de los ganglios. Entonces el tamaño del campo suele ser bastante grande. Cuando más grande es el campo, más posibilidades de toxicidad tener. Está establecido, ¿no?, las dosis que pueda recibir tanto en la médula espinal como en los riñones, o eventualmente los pulmones o el corazón. Hay unos constraints, como lo definimos nosotros, que se deben de respetar y se evalúan para poder definir esto. Nosotros, para poder hacer esto, evidentemente la medida básica de tratamiento es el 3D, porque en el 2D, que ya por suerte se ha dejado de usar en nuestro país, por lo menos hace 2 años, fueron que algunos centros todavía lo implementan extrañamente o lo solicitan. No tiene mucha utilidad porque es muy difícil poder medir esos constraints, esas dosis. Comparar 3D, IMRT es casi asociado a BIMAT, radioterapia de intensidad modulada, una radioterapia 3D. IMRT, BIMAT es terapia volumétrica en arco. Son distintas técnicas muy buenas, muy extendidas a nivel del mundo. Nosotros solo hacemos esto 3D. Y vamos a ver que en general el resultado es muy similar. Esto es la curva de DBH, el histograma dosis-volumen que nosotros utilizamos para poder evaluar si todo el tumor, todo el volumen ha recibido por lo menos la dosis que uno desea. Esto ustedes lo van a ver seguramente en los informes de radioterapia de 3D. Y pueden ver la línea punteada que demarca esto más o menos, y la línea continua. Esto es del 3D y esto es la punteada del IMRT. Hay una diferencia de estos elementos que son los órganos de riesgo. Entonces esto hace disminución de la posibilidad de toxicidad cardíaca, toxicidad pulmonar, muy importante obviamente para ustedes posterior a cuando van a intervenir a su paciente, no tengan esas dificultades, culpa justamente de una mala radioterapia, una mala técnica utilizada. Entonces, para finalizar y mostrarles un poco el inmovilizador, un colchón de vacío, la posición del paciente, los láseres,
que delimitan el área que nosotros queremos irradiar, y la tomografía, que es esencial en un tratamiento conformado. Este es un paciente nuestro, ¿no? El volumen que acá usted ve en el rojo que se quiere irradiar, o sea, el esófago medio, y los órganos que también se pintan, acá está descrito cada órgano, ¿no? De los pulmones, el corazón. Y por último, lo que va a ser la evaluación de la curva del DH. Vean, es muy similar a lo que vieron anteriormente, eso es lo que buscamos, eso es lo que intentamos hacer. Hay técnicas más avanzadas para poder hacer esto, como les dije, la arcoterapia, MRT. Eventualmente estamos en proceso de que el hospital quiera un equipo de última generación. Obviamente las dificultades que tenemos van por la carga de pacientes que tenemos. De los 68 pacientes que tuvimos en el 2017 con cáncer de esófago, 18 fallecieron, probablemente se hayan operado 2, si no es mucho, y todos los demás habrán recibido radioquimioterapia. O sea, como verán, es fundamental el tratamiento para distintas opciones, ya sea paliativo, ya sea para mantener, digamos, el control del tumor localmente, porque eventualmente hay un 25% de respuestas con radioquimioterapia que ustedes pueden no operar y sugerir una observación. El rango va de 20 a 40%. O sea, es bastante interesante, ¿no? Tratar de hacer un mirar y esperar, ¿no? Tanto así también es descrito como el recto. Pero obviamente necesitamos una mayor colaboración para poder tener no solamente el equipo, sino el fortalecimiento del personal para poder hacer técnicas más avanzadas, mejorar nuestros resultados y poder también alcanzar a todos los pacientes que van al hospital, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Rojas. Invitamos a los expositores a pasar adelante, por favor. Solamente tiene que ver para que entiendan qué es lo que nosotros hacemos y cuál es la realidad del Instituto de Previsión Social. El servicio de endoscopía es el servicio de fontanería. Finalmente, cuando se tapa el tubo, ahí nos llaman a nosotros, no son pacientes nuestros. Trabajamos muy a gusto con el servicio de cirugía y también con cirugía mínimamente invasiva. La siguiente, por favor. Y oncología, fundamentalmente, son los que nos envían los pacientes. Esta fue una revisión que hicimos, la hice personalmente, que comienza el 29 de mayo del 2014 a el 13 de mayo de este año, 5 años, y en total encontramos 50 prótesis esofágicas colocadas en el servicio, y ahí pueden ver los años. La diferencia de las prótesis de acuerdo a los años tiene que ver con la disponibilidad que tenemos en algunos años y en otros por el número de pacientes. La siguiente, por favor. De los 55 casos, para que vean que las prótesis esofágicas raramente se utilizan en casos benignos, pero hemos tenido 5 casos, uno en perforación de un paciente mayor a quien dilatamos una calacia y se perforó. Intentamos con eso controlar la infección, desgraciadamente falleció el paciente. El otro fue un niño de 4 años con estenosis cáustica. Luego la fístula traqueoesofágica también en pacientes de terapia y 2 casos posbariátricos. O sea, la siguiente, por favor. Entonces tenemos 45 casos en total, pero como pueden ver también, yo creo que pasa igual en todos los servicios, la mayor parte son varones, y la edad, sacando los casos benignos, tenemos la media de 74 años, entre 58 y 93, que también coincide más o menos con la experiencia que nos mostraba el Instituto del Cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, y esa es nuestra realidad, para que sepamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la paliación endoscópica. Muchas gracias, doctor Igueta. Muchos comentarios de los panelistas. Doctor Miguel Ferreira, ¿algún comentario o pregunta a los panelistas en la experiencia del Hospital Nacional en cáncer de esófago? Primero, antes que nada, en nombre de la Sociedad Probable de Cirugía, agradecimiento especial a los disertantes, brillantes, aprendimos un montón, también a los panelistas y a todos los asistentes. Una pregunta al doctor Cabañas. La esofagotomía con vaciamiento de 3 campos. ¿Cuántos casos tiene? ¿Qué morbilidad? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Le lleva más tiempo?
¿Y qué opinión le merece sobre la técnica de Orringer, que según Orringer tiene el mismo resultado que las otras técnicas, según su publicación de él? A largo plazo tiene la misma mortalidad. Quisiera escuchar un poco sus comentarios, sus opiniones con respecto a eso. Sí, la verdad que la experiencia en el instituto son 3 pacientes operados todavía por esofagectomía con vaciamiento en 3 campos. Realmente es una técnica que demanda más tiempo, es bastante engorrosa por la movilización 2 veces del paciente, o sea que tiene sus pormenores. A mí me gusta por el hecho de que la anastomosis la tengo muy a mano. Esa es quizá la razón más importante por la cual hago esa técnica. Está claro que la morbilidad es alta, nuestra morbilidad es alta. De hecho, de 3 que tenemos hechas, hay solamente 2 vivas. Hay una que tiene, las 2 vivas tuvieron fugas anastomóticas controladas localmente, una con muy buena evolución y otra con estenosis que la estamos dilatando periódicamente. Y hay otro fallecido. O sea que la casuística no es buena, Dios quiera que sea por ahora. En cuanto a la técnica de Orringer, es por eso que yo digo que con esa técnica no hay que ser tan cerrado como dicen los libros actuales, que no está indicada para una patología maligna. Los resultados del profesor Orringer son muy buenos. De hecho, la anastomosis que él describe en esa técnica es la que yo uso actualmente y la que está indicada. Creo que tiene su lugar. Creo que en manos expertas perfectamente puede tener el mismo resultado que cualquiera de las otras 2 técnicas. Ahora, yo creo que la valoración del campo, sobre todo un campo irradiado, poder ver ese campo, poder actuar sobre él al ver, en comparación a actuar sobre él no viendo, es una de las cosas que a mí más me preocupa. Es por eso que yo no la tengo en cuenta quizás como tercera opción. Gracias. Doctor Molina. ¿Qué tal, doctor? Una muy buena exposición. Yo lo que podría hablar es más bien de la experiencia que nosotros estamos teniendo. O sea, más que experiencia del servicio en sí, estoy como jefe de sala de IPS, del Servicio de Cirugía General. Y podría hablar en el sentido de que comenzamos nuestro programa de realización de cirugía de mínima invasión en pacientes con cerebral esófago. Comenzamos en febrero del año pasado. Y de esos casos, tenemos 7 casos, en las cuales con resultados mixtos. Podríamos hablar de eso en nuestra experiencia, más bien en términos de lo que significó, pero no significa que esa sea toda la experiencia del servicio, porque hay otros cirujanos que no se han incorporado a la técnica de la realización de mínima invasión. Hicimos desde el comienzo, optamos por la realización de McKeown, 3 incisiones en todos los casos, y bueno, podemos hablar un poquitito al respecto de eso. Creería más bien, en general no tenemos números todavía como para poder decir de que tenemos ya bastante experiencia, son casos digamos muy pequeños. Más bien yo creo que a partir de estas reuniones tendríamos que, los que nos gusta hacer un grupo de patologías, creo en los diferentes servicios, creo que tenemos que conversar entre todos mismos y generar una opinión, una línea para que el país, para que podamos hacer cosas más referenciales en términos de actividades, en términos del país mismo por la sociedad. Y bueno, yo creo que más o menos por ahí podríamos hablar. Me gustaría escuchar la opinión de Chelo, que ellos están haciendo en la segunda cátedra, y porque no todos tampoco están de acuerdo en la recepción de mínima invasión. Yo creo que tienen muchísimas ventajas, un motivo por el cual tomamos la decisión de hacerlo por mínima invasión. Laparoscopía y toracoscopía. Sí. Ah, bueno. Sí. Doctor Miguel Farina, la experiencia suya y la sala cuarta.
Antes que nada, un placer estar otra vez aquí. Hace mucho que no me invitan, así que estoy contento. Gracias a la sociedad, felicidades, una demasiado linda exposición y sobre todo cortita, por eso quedó espectacular. Ahora hay varias cosas que quiero decir, quiero contar allá aquellos dos, otra cosa después, pero en relación a lo que dice él, yo creo que en el cáncer de esófago hay que ser eclécticos. ¿Verdad? Los datos que muestran, y que mostramos todos eventualmente cuando hablamos de literatura, son de hospitales, como decía el profesor Tirelli, en Massachusetts, ¿verdad? Y nosotros, nuestra pinza no funciona. Ahora bien, eso no es un problema demasiado grave. Cuando hablamos y presentaste vos dijiste que el 70% de los pacientes o más eran todos de 3 en adelante. O sea que la biología del cáncer de esófago es una cosa que en el cáncer hay que meterse bien en la cabeza. Podemos tener un melanoma, podemos tener un carcinoma de células basales, los dos infiltran, o un melanoma de 0,76 milímetros y un cáncer vasocelular de 3 centímetros y probablemente, o sea, el melanoma va a morir más rápido. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer y decir bien es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando hablamos de un T2 o de un T o un T1 o un M1 o un M2 o cuando hablamos de un T3 en adelante, la historia es totalmente diferente. Cuando la doctora presenta su caso de sobrevida tan espectacular, el 74% de los pacientes que presentaban en el grupo de los irlandeses eran adenocarcinomas. Probablemente. ¿Qué significa eso? Que eran todos infracardinales, eran de abajo, eran más fáciles de resecar probablemente, se reseca mejor el mediastino posterior, o sea que nos estamos comparando a un carcinoma epidermoide supracarinal que es totalmente diferente. ¿Entienden? Entonces, en cáncer de esófago, personalmente, trato de ser lo más ecléctico posible. Es decir, como tenemos igual la experiencia de toda Café y Mochó en 4 años, 859, creo que stents, que porque no se pudieron desecar prácticamente la mayoría por cáncer avanzado. Nosotros tenemos poquísima experiencia en radioquimioterapia con resecciones R0, o sea, con PT0. PT0. Esa es una cosa que hay que meterse bien en la cabeza. La mortalidad, o sea, la supervivencia de esta gente que publica, es porque su radioquimioterapia preoperatoria y después esofagectomía, cuando se fue al patólogo, no había cáncer. Muy diferente. Es decir, en un 30% más o menos eso ocurre y eso da sobrevida. Más, nosotros, nuestros cánceres usualmente no se reducen ni 2 centímetros. Así que no estamos comparando las mismas cosas. Primero, por lo que dijiste muy bien, el desarrollo de nuestra técnica radioterápica, los aparatos, qué sé yo, la disponibilidad de quimioterápicos fácilmente para hacer pacientes en buen estado general, porque todos vienen desnutridos. Nosotros le mandamos a radioterapia y ese paciente, vamos a ser sinceros, ese paciente se muere por el camino. Vamos a ser sinceros, eso ocurre. Entonces, ¿por qué somos eclécticos? En el sentido que pacientes que tienen un carcinoma epidermoide o adenocarcinoma infracarinal, siempre le hacemos un abordaje mínimamente invasivo. Es decir, le hacemos una esofagectomía transgenital. Interesante lo que dijiste, una vez le escuché a Mark Orriger y le escuché a Moreno González, del 12 de octubre de Madrid y a Mark Orriger de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Y estaban en una mesa redonda y dice él que todos los pacientes en España andaban re bien y vivían 45 a 50% a 5 años. Entonces dice Orriger, me decía que tenemos que mandarle a todos nuestros pacientes a Madrid. ¿Entiendes? Cuando eso, él ya tenía 1800 esofagectomías transhiatales en esa época del laparoscópico. La literatura hoy es enorme. En un T3 más plus, al cual nosotros no tenemos reacción patológica por radioquimioterapia, es decir, PT0, no le agregamos supervivencia, metámonos bien eso en la cabeza. Y le agregamos morbilidad, sobre todo cuando son supracarinales. ¿Por qué? Porque se perfora la aorta, se perfora la tráquea, etcétera, se perfora la vena ácido, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, ¿a quién le hacemos radioquimio que va a resultar, que va a tener esa relación positiva
Ese es el punto al cual tenemos que dedicarnos, y quizá en la búsqueda del ERB2 y del ERB2 alguna solución, pero sabemos que eso no es menos del 20%, ¿verdad? O sea que en el caso de esófago, entonces, cuando la lesión es baja, el abordaje es mínimamente invasivo. No le hacemos nosotros más el abordaje de 3 campos abiertos, porque estamos absolutamente seguros que no le vamos a agregar supervivencia en Paraguay, ¿verdad? No le vamos a agregar supervivencia. Ese paciente va a vivir 2 o 3 años y va a fallecer por enfermedad diseminada. Acuérdense una cosa, pero chicos, si ustedes tienen un cáncer que está en la carina o supracarinal, en el nodo cervical, 35% de ellos tienen metástasis en el ilio gástrico, ¿sí? Micrometástasis o macro eventualmente. Se cambió ciertamente, pero nosotros sabemos, la tarificación, etc. Pero sabemos bien que la mortalidad sigue siendo la misma, no porque los libros cambian o la Unión Internacional para el Cáncer de Casa cambia la clasificación, va a vivir mejor el paciente por eso. O sea, no es una realidad. A diferencia de que los tumores de abajo, adenocarcinoma, carcinoma epidérmoide, hacen solamente en un 10 hasta 15% metástasis en los ganglios de la región de la carina. No derecho ni izquierdo, carina, no supracarinales derechos ni izquierdos. Por lo tanto, tenemos bibliografía que vamos a poder hacer una disección perfecta mediastinal posterior y carinal vista perfectamente por laparoscopía transyetal, porque se ve muy, muy bien, ¿sí? Aquellos que quieren hacer transtorácica en el cúbito plano, maravilloso, genialísimo, ¿verdad? O sea, me parece que cada uno puede hacerlo como quiera, pero se puede hacer por vía transyetal. En los pacientes que tienen un tumor por encima, ok, le hacemos definitivamente un abordaje torácico. ¿Por qué? Porque tenemos problemas eventualmente con la cara posterior de atrás. Disección ganglionar de Chesterfield, solamente en Japón. Solamente en Japón. En pacientes flacos, en pacientes con quimioterapia y radioterapia preoperatoria espectacular en sistemas y esquemas bien definidos. Después, quizá alguna literatura española, pero después si empezamos a buscar en Estados Unidos, no hay ninguna sola literatura a favor de hacer la radioquimioterapia, o sea, hacer la linfadenectomía de Chesterfield. No solamente perder tiempo, sino que podés hacerla perfecta, que no le agregas supervivencia porque tiene metástasis en todos lados, y esa es una enfermedad diseminada. Ese es el problema. Estamos tratando ya una enfermedad diseminada con una cirugía extremadamente agresiva que no le agrega supervivencia y le agrega morbilidad. En Paraguay, el paciente tiene, como bien decimos, tiene que salir caminando, tiene que salir comiendo y con cosas mínimas. Así que no se puede comparar esa experiencia. Ahora bien, eso es lo que pienso sobre esto, ¿verdad? Por eso es que soy tan hinchapelota con el asunto del abordaje mínimamente invasivo. Porque nuestros terapistas, de nuevo, son clínicos que están en la terapia. Todos nuestros pacientes, por más que no hayan perdido sangre, le hicimos vía laparoscópica, le hicimos 4 agujeros, le abrimos el cuello y le anatomizamos ahí, ese tipo no perdió ni 500 mililitros de sangre, está intubado 4, 5, 6 días cuando ya tiene que estar despierto, caminando y con su sonda nasoyunal alimentándose o algo por el estilo. Por eso es que tenemos 70% de problemas respiratorios y hace una neumonía, o sea, una atelectasia, se infecta, ese paciente está muerto. O sea que no es solamente lo que hagamos nosotros quirúrgicamente, sino que tenemos que tener gente que sepa manejar eso en el postoperatorio. Gracias, doctor Farín. Doctor Víctor García, comentarios, preguntas. El problema de hablar después del doctor Farina es ella siempre la roto, ¿verdad? Excelente la posición de los colegas. Quiero hacer un reconocimiento al doctor Agüero, que hace un tiempo estamos trabajando y él prácticamente el que nos dice cuándo no meter la pata y con muy buenos resultados, ¿verdad? Quiero destacar lo que se está haciendo en el INCAN, que el doctor Cabañas no habló mucho, que es un protocolo ERAS, un fast track, sobre todo de nutrición, que nosotros estamos implementando. Y los resultados son fantásticos, ¿verdad? Son muy buenos, ¿verdad? No sé por qué tiene ese chip de Belén, pero es Belén y funciona. Entonces nos vamos a preguntar eso. Una sola acotación. Hace unos años salió en New England una publicación que decía Death is Death. Para el paciente la muerte y la muerte, sea una neumonía o broncoaspiración o lo que sea, se muere. Acá el negocio está en la detección precoz y seleccionar los pacientes que vamos a operar. Desde el momento que entra, así como dijo el doctor, el primer día ya nutrición, ya sea una sonda. Nosotros tenemos buenos resultados con NPT a corto plazo. Hasta 4 o 5 días preoperatorio y 8 días postoperatorio funciona bastante bien, ¿verdad? Y eso, el que quiera hacer esto tiene que estar preparado para no dormir una semana o 2 semanas y estar con
Gracias, doctor Brachi. El auditorio, preguntas, comentarios. Doctora Aguilar Zapá. Doctor Miguel Ade. Bueno, sí, doctor. La experiencia de ustedes en cirugía mínima invasión en el hospital de Clínico. Bueno, nosotros, o sea, en estos 18 años que estoy en el Paraguay, después de venir, ya hemos operado 64 pacientes con cáncer de esófago, ¿verdad? Y nuestra estadística es la misma, ¿verdad? Si podemos sacar el 30%, el resto le derivamos, generalmente nuestra derivación es mínimamente invasiva detrás generalmente de la tráquea, perdón, del esternón, ¿verdad? Para tratar de que se le pueda irradiar o algo y entonces no se irradia el graf, una serie de cosas para tratar de solucionar el problema. La mortalidad quirúrgica es alta, como siempre, porque generalmente problemas relacionados a problemas médicos, no a problemas quirúrgicos. Nuestra fístula está en el 30%, así que no hay que sufrir mucho por eso, ¿verdad? Pero está definido, es una cosa como la manga, eso no se tiene que meter. Cuanto más fino es el gran gástrico, más posibilidad de tener fístula ahí en el esófago. Un trabajo de Oragueto que estuve revisando, ellos tienen 66% de fístula en el esófago y Origer después de 2800 ciertamente bajó a 9%. O sea que está en el 10%, no es una cosa que es cero. Está relacionado a la vascularización y sobre todo al retorno venoso, así que hay que tratar siempre de dejar la arteria y la vena gástrica izquierda y el pedículo gastroepírico derecho para que eso se pueda suplir de forma buena. Y cierto, usamos el estómago siempre, en dos ocasiones, o sea, el colon, no tiene un servicio para unos problemas de estómago que tuvimos, pero usar el estómago es siempre más espectacular, soporta todo, la pared gruesa, le ponemos un drenaje, no hemos operado ninguna sola fístula, ¿verdad? Es decir, una vez que tiene la saliva, la pérdida de saliva, ya sabemos, le mandamos la endoscopista, le ponemos una sonda nasogástrica o nasoduodenal, por decir así, y alimentamos por ahí. En otro mundo no hemos tenido licencias totales, porque usualmente ocurren a los 7 días cuando ya hay un poco de cosas, pero que fistulizan muchísimo, no es un problema. Parece que es una fístula esofágica, le podrá hacer toda la alimentación parenteral al mundo, que no se va a curar, se cura a su velocidad. Es lo mismo que la fístula de la manga. Esa no es una fístula esofágica por donde sale saliva. Le puede poner toda la alimentación parenteral, hacer todo lo que hace en una fístula del intestino delgado, no se cura a su velocidad. Así que es fácil de hacer, no se pierde nada, se termina más rápido la cirugía. La movilización del estómago y el estómago después cuando el graf levantado es rosado porque no tuviste con la mano, esa es la cirugía gástrica, la ayudante usualmente está ahí cerca del vaso con una válvula grande rompiéndole ahí está en el limbo, ¿verdad? Y la mano del cirujano estirando para tratar de cortar los vasos cortos, o sea, el estómago se macera, se queda más oscuro, o sea, yo creo que esa es la experiencia de todos los que operan, o hemos operado el estómago válido. Suerte que son pacientes delgados, si un paciente obeso es como algo gordito, una cosa de loco llegar ahí al hiato esofágico y algo. Pero esa es nuestra experiencia verdadera. Nuestros pacientes mueren por cáncer de esófago a los 3 años. No hemos tenido ni uno solo que haya pasado 3 años de vida. Muchas gracias, doctor Pani. ¿Algún comentario, pregunta? Doctor Rojas, un último comentario para cerrar. Sí, evidentemente el cáncer de esófago es un patrimonio de casi toda la parte efectiva en la cirugía, eso es más que obvio. La radioterapia tiene sus limitaciones, tiene su beneficio, como dijo el doctor, la respuesta completa es poca, 20, 40, 25, por medio por ciento. Pero es una opción válida en determinadas circunstancias en las cuales evidentemente la cirugía, como dijo el doctor, mayor de 70 años, grandes dificultades para poder hacerlo, no amerita. Entonces, tener en cuenta que es una opción, coordinar bien. Creo que el gran defecto que tenemos en radioterapia es esa falta de coordinación de los tiempos y un poco la tecnología. Tal vez en este año pueda cambiar un poco eso, pero creo que podemos dar grandes saltos. Tal vez no en cáncer de esófago, pero sí en otras patologías
que son mucho más frecuentes. Una pregunta para el doctor Agüero y para el doctor Ivieta. ¿Vieron tumores incipientes del esófago en Paraguay, obviamente? Y ¿qué hacen cuando tienen un esófago de Barrett? ¿Por qué? Porque ahí lo que no, el quid de la cuestión para curarla a estos pacientes estar en tener un Barrett, o si un Barrett con displasia de alto grado, ¿verdad? Ni siquiera llegar a que tenga un carcinoma in situ, por decir así, ¿verdad? Y ellos son los que ven los pacientes antes que nosotros, así que quiero escuchar un poco qué dicen. La verdad que no, eso es muy importante. Yo pienso que sobre todo para el adenocarcinoma, ¿verdad? Eso es fundamental el tema de la endoscopía, es decir, tenemos que intentar seguir las recomendaciones y en pacientes que tienen síntomas de reflujo gastroesofágico de forma persistente, hacerle las endoscopías por más de que ellos estén bien tratados o los síntomas estén bien tratados con el omeprazol, porque mucha gente, por ejemplo, se le toma omeprazol y como toma omeprazol ya se siente bien, ya no se hace la endoscopía y ahí es donde se pierden realmente estos pacientes y realmente en el privado, es decir, yo trabajo principalmente en el privado, no he visto mucho cáncer de esófago, pero podríamos decir que la mitad por lo menos es adenocarcinoma, ¿verdad? Que difiere un poco de la estadística de lo que es el INCA. En lo que me fue en la oportunidad que tuve, en realidad 2 pacientes fue que vi en privado que tenían realmente adenocarcinoma, un T1, ¿verdad? Uno fue un paciente del doctor Ivieta que tuvo una resección endoscópica en IPS y que yo le hice una econdoscopía de estadificación posterior a esta resección, una nueva biopsia, ahora que es paciente del doctor Aguilar Zapac también, no sé si ya se fue, pero tenía que ver otra vez en la consulta hace poco, no sé qué pasó. Y otro paciente justamente la había detectado el doctor José Villarejo, yo le hice porque me derivaron para hacer una econdoscopía. Yo realmente nunca detecté directamente una lesión. En el esófago de Barrett realmente tampoco yo no veo tanto, es decir, tengo 2 o 3 pacientes, pero las guías también establecidas que en los Barrett largos lo que se hace el seguimiento realmente cercano, en los Barrett incipientes de 1 centímetro menos, incluso hay algunas escuelas que te dicen que no hay que ni siquiera prácticamente seguirle, lo cual a mí me asusta, ¿verdad? Porque es ahí donde justamente nace el cáncer. Y después otra cosa interesante sería en los pacientes justamente que se hacen cirugía bariátrica y que tienen aumento de reflujo. Quería saber si ustedes tuvieron casos de adenocarcinoma sobre esos pacientes operados, pues yo he visto 1 o 2 casos ya acá en Paraguay de pacientes post-operados bariátrica con adenocarcinoma sobre el barrio. ¿Con qué técnica? ¿Yo con qué técnica? No, era con manga o bypass. Manga. Probablemente no está indicado. No, pues yo a mí me refiero a los pacientes. Probablemente ya tenía algo antes de la cirugía. Claro. Una cosa, ¿vos hiciste la resección endoscópica en IPS? Sí. ¿Y qué vino patología? Era una adenocarcinoma con infiltración hasta su mucosa. En realidad fue el intento de resecar y hacer una, pero eso es cuestiones anecdóticas. Y está en manos de Rubén porque él va a operar, le hicimos una marcación, pero para que se den idea, el primer diagnóstico fue en agosto del año pasado y recién, porque esa es la realidad nuestra también. El paciente sabe lo que tiene y va a tardar un tiempo en presentarse. Por ejemplo, una pregunta, los diagnósticos de cáncer esofágico temprano, te puedo decir con 2 o 3 anecdóticos, sería absolutamente anecdótico en nuestro país. Y los barretos solo seguimos lo que nos dicen la guía, ¿verdad? Los pacientes tomamos la biopsia correspondiente, si hay displasia severa lo que hacemos es tratamiento a doble dosis, le volvemos a citar después de 8 semanas para nueva toma de biopsia, porque está demostrado que la sola inflamación producida por el reflujo hace que una vez controlada esa inflamación cambia el diagnóstico. Pero si yo tengo otra vez una displasia severa o adenoma in situ, no estamos en condiciones actuales en IPS para darle un tratamiento endoscópico de resección. No estamos. Pero todo va a cirugía. Y me siento mucho más seguro por eso. En México cuando tuve mi residencia, ya en el 98, ya son rápido pasan los tiempos, ¿verdad?
tuvimos la experiencia de quemar el barret con argón. Y la experiencia en el mundo fue la misma. Resulta que estábamos todos contentos porque quedaba blanquecina la mucosa y resulta que había sido que debajo de la mucosa seguía intacto la lesión, o sea que no ha servido. Y lo que ahora se utiliza de la radiofrecuencia en el país no existe radiofrecuencia. Y en hospitales públicos, para hacer cualquier procedimiento de resección de esófagos, mucosa, etc., se tienen que tener bombas de CO2, ningún servicio público lo tiene. Hay dos servicios que tiene, que es el doctor Agüero, para intentar hacer resecciones esofágicas. Entonces, en conclusión, no tuvimos ninguna experiencia de tratamiento de disección esofágica en cáncer coronario. Pero hay dos cosas que van a cambiar la evolución en realidad. Uno son los endoscopios nuevos que llegaron, ¿verdad? El Paraguay se ayornó en los últimos 2 años. Tenemos realmente en muchos centros ya endoscopios de alta definición que tienen una cierta magnificación, ¿verdad? Dependiendo de la marca, diferentes tecnologías. Y por lo menos a mí me tocó, ¿verdad? Ya en el privado, en 3 casos, hacer 3 detecciones, no en esófago, pero de cáncer precoz, ¿verdad? De T1, ¿verdad? Uno se fue a Chile a operar, otro se operó, creo que le mandó el doctor Landó a hacer una mastectomía por más que haya sido precoz, y otro en realidad tenía un cáncer de colon sincrónico, se hizo una radioquimioterapia, una quimioterapia postoperatoria y con eso desapareció el cáncer gástrico. Y le estamos controlando realmente, viendo qué pasa. Pero esas son cosas que van a cambiar uno. Otro, en el esófago de Barrett es fundamental la anatomía patológica, pero como dice el doctor Irieta, la inflamación cambia mucho y la experiencia es importante. Pero es lo mismo viejito, entonces si nosotros no somos John Hopkins, nuestro anatomopatólogo ve desde piel hasta intestino y ve cualquier cosa y ve un esófago de Barrett por mes o con suerte, ¿verdad? Entonces nos falta experiencia y nos falta a lo mejor crear a lo mejor ciertos centros de referencia donde algunos patólogos tengan más experiencia, o hoy en día con la tecnología mandar fotos simplemente, o hacer tus cortes, tus láminas, hacer tal cosa, tener tu apoyo internacional y pedir una segunda opinión. No está mal no saber, ¿verdad? Decir, y preguntar en esos casos. En relación a lo que dijiste, es importante saber que hay 31 situaciones de cáncer post-cirugía bariátrica, de adenocarcinoma post-cirugía bariátrica, de los cuales 3 son verdaderamente y son adenocarcinoma y están sobre bypass, increíblemente, después de mucho tiempo. Ahora, sabemos bien que el 0.5 por 1000 por año nomás se maligniza contra el hombre, o sea que no hay que producir miedo y hacer un terrorismo bariátrico, ya sea no te estoy diciendo en general, le digo, ¿verdad? Porque eso sabemos bien que no va a ocurrir. Inclusive bien dijiste, ¿verdad? Si un barrio corto, la posibilidad que tenga cáncer es mucho más baja. Ahora bien, si uno hace una manga, ¿verdad? Tiene que estar una manga bien hecha. Si tiene un ligero twist o está medio torcida, entonces tiene más reflujo. Si está bien hecha, generalmente no tiene. Ahora bien, de todas formas, lo que hago yo es, a mi paciente con manga, le hago endoscopia una vez por año, no hay ningún problema, hay que hacerlo. Ahora, lo interesante es que, dijiste muy bien, probablemente estos pacientes que tuvieron ese cáncer ya tenían Barrett en el preoperatorio y no se les hizo endoscopia. De ahí que la endoscopia, para eso contra sentido, porque en Estados Unidos no está dentro de las normas actuales para cirugía bariátrica hacer endoscopia en forma obligatoria. No está. Es decir, se puede hacer. ¿Por qué? Porque el seguro no le cubre. Entonces ellos no les hacen, a ciertos cirujanos no hacen endoscopia para cualquier cirugía bariátrica, y hay otros que no tienen la más pálida idea de qué es lo que pasa. Y vos sabés muy bien que el 70% de la enfermedad, el 60-70% de la enfermedad de reflujo es no erosiva. Así que vos le haces una endoscopia, e inclusive si no le haces manometría o cachometría, vos no sabés si ese paciente tiene enfermedad de reflujo. Le hiciste una manga, o le hiciste una banda, o le hiciste lo que sea, y después empieza a tener reflujo en forma más seria, y entonces se ve la esofagitis. Pero ese era un paciente que ya tenía Barrett. O sea, no está relacionado precisamente al carcinoma, precisamente al procedimiento quirúrgico. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Alguien nace Ivor Lewis? ¿Alguien nace?
Sí, este año fue el doctor que hicimos un caso, no sé si se escucha, en un paciente joven con un CEA de la unión gastroesofágica que justamente fue el que hizo una dehiscencia anastomótica que el doctor Irieta colocó un estén y con eso funcionó bastante bien. Un caso por lo menos que yo participé. ¿Y la anastomosis dónde fue? ¿Por debajo de la vena pulmonar más o menos? Sí. Ahí. ¿Por tocar la comida izquierda? Derecha. Derecha. Bueno, agradecer a los panelistas, a los expositores. Como se dan cuenta, el cáncer de esófago, como dijimos al principio, es una patología compleja, de manejo multidisciplinario. Y yo creo que el camino va hacia formar equipos de trabajo, ¿verdad? Está bien visto que cuando más subespecializadas en la cirugía y centralizadas en hospitales de referencia, sobre todo patologías complejas como el esófago, el páncreas o el hígado o el recto, los resultados son mejores y por lo tanto los pacientes tienen también mejores resultados. Muchísimas gracias a todos, buenas noches.